nuevamente. Recién saludos de mi esposa, que está en Carlos Paz ahora en una competencia de danza con mi hija más grande, con Sofía, así que yo me vine con Lisette, estamos acá, los dos. Así que estamos repartidos en este domingo. Qué bendición poder estar acá. Este miércoles estuvimos en el Instituto Bíblico dando una clase sobre el libro de Ruth. Ahí los que forman parte del grupo de WhatsApp del instituto ya han recibido el libro de Samuel, ¿verdad? Primero de Samuel. ¿Lo están leyendo? ¿Lo están leyendo? ¿Lo están escuchando por lo menos? Es bueno. Mira, ya me hacen así. Escúchenlo porque este miércoles vamos a tener una clase muy linda, ¿sí? Con mucha revelación de parte de Dios. Y siempre se tornan mejores las clases cuando los alumnos leen o han escuchado el libro, ¿no? Porque es mucho más rico lo que se puede compartir, es mucho mejor, se hace más amena la clase, porque también nos nutrimos de lo que han estudiado los alumnos. Es muy importante por eso leer, por eso yo les envío los audios. Así que hoy vamos a seguir con esta serie de charlas del método David. Ahí los que no están en el grupo de WhatsApp pueden agarrar su cámara ahí y pueden entrar al grupo escaneando ese código. ¿Sí? También recuerden que una vez que vos estés en el grupo también le podés enviar la invitación a otro amigo para que sea parte del método David. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el rey que Dios está formando. Es decir, el que está a tu lado, el rey que Dios está formando en tu vida. Hay un rey que Dios está formando, hay una reina que Dios está formando en tu vida. Y vivimos en una generación que ama y anhela los resultados. Todos quieren el reino, todos desean ver a los gigantes que están en nuestras vidas derrotados, ¿no? Todos quieren lucir una corona bien bonita, todos quieren la unción, todos quieren el aceite, todos desean la bendición, ¿no? Pero muy pocos desean o anhelan o quieren pasar por las cuevas. Entonces, tenemos acá de que la Biblia revela un patrón extraordinario, porque Dios nunca entrega un reino antes de formar un rey. Siempre Dios lo va formando. Fíjense, no comenzó con David, comenzó mucho antes. David comenzó en una cueva. José primero estuvo en la cárcel y después vino el palacio. Moisés primero el desierto, después vino la liberación. Josué primero pasó 40 años en el desierto para después conquistar a Canaán. Jesús también primero pasó por un tiempo de desierto, de tentación, después vinieron su ministerio glorioso, de milagros, de salvación, ministerio eterno. Entonces, decir conmigo, Dios nunca improvisa líderes. Dios nunca improvisa líderes, lo forma para cumplir un propósito. Y muchos de los que estamos acá podemos estar pasando por una cueva, podemos estar pasando por un tiempo que no es muy lindo, ¿sí? Pero hay que ver la cueva como una escuela. Por eso decirle que está a tu lado, la cueva es una escuela, va a ser formado. Entonces muchas personas creen que cuando llegan a una temporada difícil significa como que Dios los abandonó, como que se sienten incómodos, como que algo pasó. Dios me abandonó, no sé qué pasa, pero la Biblia enseña exactamente todo lo contrario. En muchas ocasiones las temporadas más oscuras son las aulas donde Dios prepara los llamados más grandes. Amén. Por eso yo no sé qué situación estás pasando hoy. Puede ser una cueva económica, una cueva de salud, una cueva de malas relaciones, pero Dios te quiere formar. Entonces no renuncies a esa cueva. No te quieras salir de esa cueva, porque Dios, sin lugar a duda, usa las lágrimas, usa esos tiempos, usa las cuevas como una escuela para formarte y formar tu carácter. Eso muchas veces es lo que nos pasa. Porque a veces tenemos una circunstancia en la iglesia y queremos abandonar, tenemos una circunstancia en el trabajo y queremos abandonar, pero no está formado nuestro carácter. Y de repente algo nos sucede, alguna decisión que tomamos nosotros, o alguien no nos saluda y ya nos queremos borrar. No queremos estar más en este lugar. Entonces, fíjense, en Romanos 5:3 dice la palabra de Dios
también nos alegramos al enfrentar, esto lo escribió, ¿recuerdan quién? Pablo. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Quién quiere desarrollar resistencia? Amén. Entonces dice, nos alegramos, te tenés que alegrar, decirle que te tenés que alegrar por las cuevas, por las pruebas, por las dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Entonces tenemos que alegrarnos por las circunstancias buenas, pero también por las circunstancias malas, amén. ¿Por qué? Porque entendemos de que la cueva desarrolla resistencia, la resistencia forma el carácter, y el carácter prepara al hombre para el reino. Entonces, acordate de esto, Dios no es que te esté escondiendo, esta circunstancia está pasando porque Dios te está formando. ¿Cuántos creen y ven hacia las cuevas? Dios te está formando. Dios te está formando en esa cueva económica, a lo mejor de finanzas. Dios te está formando en esa cueva de desilusión, en esa cueva de engaño, en esa cueva a lo mejor de mucha desilusión porque recibiste una mentira. David, fíjense, tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó a reinar, ¿sí? Y había sido ungido mucho antes. Recuerden que había sido ungido cuando era un adolescente prácticamente. Y durante la etapa de la cueva, David tenía unos 21, 22 años. Él pasó 10 años escapando. 10 años. Imagínense 10 años. 3.650 días. 3 años, 10 años escapando de Saúl en cuevas. Y uno puede decir, pero ¿por qué Dios esperó tanto? Decía conmigo, porque la unción abre puertas. La unción abre puertas. Él había sido ungido con aceite. Él había recibido la bendición, la palabra del profeta. Pero solamente el carácter sostiene el llamado. Y esa cueva de 10 años para David, de ir huyendo de pueblo tras pueblo de Saúl, formó un carácter inquebrantable en la vida de David. Por eso, la unción sin carácter, tenemos que tener cuidado porque termina destruyendo a quien la recibe. Hay mucha gente que recibe unción y vos la ves ahí alabando a Dios y vos la ves, vos decís, qué gran potencial que tiene este chico, esta chica, pero ante la menor prueba desaparecen. ¿Por qué? Porque no hay desarrollado un carácter. Y nosotros como iglesia queremos ver gente formada en carácter. Amén, que sepa superar y atravesar los tiempos de cuevas. Entonces muchas veces, como les decía recién, vemos gente que entra en un proceso, en una cueva, personas con propósito, con unción, y de repente no la vemos más en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían carácter. Entonces así conmigo, yo quiero que Dios forme mi carácter. Yo quiero que Dios forme mi carácter. Yo quiero que Dios me saque bueno de esta escuela. Yo quiero que Dios me saque bueno de esta cueva, de este tiempo, de este periodo. Entonces muchas veces Dios utiliza las cuevas para eliminar el orgullo. Dios utiliza las cuevas para eliminar la ansiedad. Hay mucha gente que necesita, está dependiente de que un pastor lo apruebe, de que un líder lo apruebe. Las cuevas también son necesarias para eliminar la necesidad de reconocimiento, la impaciencia. Hay mucha gente que somos impacientes y queremos que las cosas sucedan ya. Las cuevas también sirven para eliminar la autosuficiencia, y David salió diferente de la cueva. Y hay personas que quieren salir de la cueva cuando deberían preguntarle a Dios, y esta es una pregunta que le tenés que hacer a Dios, y le tenés que preguntar, Dios, ¿qué querés formar en mí antes de sacarme de esta cueva? Porque David podría haber salido igual, podría haber salido sin formación, pero la cueva formó su carácter. Las cuevas no deben derrotarte, las cuevas deben transformarte. Decirle que está a tu lado, las cuevas te deben transformar. Las cuevitas te tienen que transformar a vos. Esos episodios en donde vos decís no hay salida, acá te tienen que transformar. Tiene que haber transformación. No tenés que salir igual de una discusión, no tenés que salir igual de un engaño, no tenés que salir igual de una mentira, no tenés que salir igual a lo mejor de una desilusión. Las cuevas te tienen que transformar, pero transformar para bien, porque también te pueden transformar para mal. Pero eso depende de vos. Cómo estés aferrado ante Dios
para que Dios pueda hacer la obra completamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios junta a las personas rotas para hacer algo extraordinario. Y esto está en 1 Samuel 22:2, dice, pronto comenzaron a unirse a David otros que tenían problemas o estaban endeudados, o simplemente estaban descontentos hasta que David llegó a tener unos 400 hombres bajo su mando. Impresionante. Fíjense, la Biblia dice que llegaron 3 clases de personas. ¿Qué clase de personas llegaron? Los afligidos, con problemas, los endeudados, ¿qué más? Y los amargados. Lindo grupo, ¿eh? Le tocó a David. Esos empezaron a llegar a la cueva. Fíjense, afligidos. ¿Y quién está un poquito así hoy? Un poquito afligido. ¿Quién está un poquito endeudado? ¿Quién está un poquito amargado? Y algunos en algún punto tenemos algo de eso. Y esa es la gente que le tocó a David. Fíjense, es impresionante porque no llegaron soldados. No les llegaron gente preparada, no les llegaron líderes, no les llegaron campeones a David. Llegó gente rota, realmente, gente rota. Gente que estaba triste, gente que estaba amargada, gente que estaba enojada, gente que había recibido desilusión, gente que había llegado engañada, que alguien los había engañado, gente frustrada. ¿Y por qué llegó esa gente? Uno se puede preguntar eso, ¿por qué le llegó esa gente a David, a esa cueva? Porque Dios siempre comienza con personas que están conscientes de su necesidad. Yo estoy consciente de que estoy roto, yo estoy consciente de que estoy triste, yo estoy consciente de que me engañaron. Y el orgulloso no cambia, el humilde sí cambia. Y nosotros tenemos que tener humildad para reconocer, estoy roto, estoy mal. Fui engañado, estoy triste, estoy despedazado, estoy endeudado. Y hay que reconocer, no hay que poner careta, decir que no pongas careta, no finjas en la cueva, porque el humilde sí cambia, pero el orgulloso no cambia. Y acá aparece una revelación hermosa. Fíjense, David, decir conmigo, no rechazó ninguno. David no rechazó ninguno porque David en cierta manera también estaba roto. Porque David había recibido la unción muchos años antes, pero ahora lo perseguía alguien a quien él amaba muchísimo. Él lo amaba a Saúl. Para David, Saúl era como un padre, era el padre que él casi ni noticias tenía. Isaí era el padre de David. Pero recuerden, Isaí no lo tenía en cuenta. Y Saúl era como una especie de padre para David, pero sin embargo ahora lo seguía para matarlo, para asesinarlo. Quería eliminarlo Saúl de la faz de la tierra a David. Y fíjense, David sabía que solamente el que recibió gracia puede extender gracia. Amén. Y la iglesia no debe ser un museo de personas perfectas. Acá hay gente rota. En la iglesia yo creo que debe ser una cueva, y David lo sabía esto, debe ser una cueva de personas siendo transformadas. Personas rotas, personas endeudadas, personas tristes, personas angustiadas, pero siendo transformadas. Transformadas por el amor de Dios. Transformadas porque reconocen, yo estoy imperfecto, yo estoy angustiado, yo estoy triste. Yo estoy agobiado, yo fui engañado. Fíjense, David, cuando esta gente entra, esta gente totalmente rota entra, no le dio un sermón, le dio una nueva vida, un nuevo propósito. Durante esos años comió con esa gente endeudada, con esa gente triste, durmieron juntos, huyeron juntos, oraron juntos, cantaron juntos, lloraron en unidad. Pelearon en unidad, esperaron, decir conmigo, vivieron juntos. Vivieron juntos. Y eso tiene un nombre. ¿Sabe qué nombre tiene? Eso fue un discipulado. En Mateo 28, 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos? El poder del Evangelio está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando leemos esto, que está en Mateo 28, 19 al 20, esto nos damos cuenta de que la transformación nunca
ocurre solamente escuchando, ocurre caminando con otros, discipulando a otros. Decí conmigo, enseñando a otros. Por eso desde acá siempre les decimos, abre una célula, enseña a otro. Con lo poquito que sabes, enseña a otro. David vivía con ellos, les enseñaba lo que él sabía. No solamente de sus técnicas de lucha, de guerra, él enseñaba de la palabra de Dios, porque él sabía que la única forma que tenía esa gente de cambiar era con la palabra de Dios, estudiaban juntos. Por eso siempre les decimos, o les preguntamos, ¿a quién estás enseñando en este tiempo? En este 2026, ¿a quién estás enseñando? ¿A quién estás discipulando? ¿A qué persona estás ayudando a parecerse más a Cristo? Esas son las preguntas que como cristianos nos tenemos que hacer, porque, y esto es, márquenlo en su Biblia, Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo te pregunto, de nuevo te lo pregunto, ¿a quién estás ayudando a parecerse más a Cristo? ¿A quién? No te quedes con lo que sepas. Extendéselo a otros, ayuda a alguien más a parecerse más a Cristo. David estaba en una cueva escapando de una circunstancia terrible que no duró un mes, no duró 2 meses. David, ese periodo le duró años, casi 10 años. Pero él no se la pasó llorando, no se la pasó triste, no se la pasó angustiado. Él dijo, esta gente, estos 400, yo los voy a transformar con el poder de Dios. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Muchas veces decimos, uy, estoy triste, hoy no tengo ganas de venir a la iglesia, hoy no, me pasa esto. Y si nosotros nos analizamos en profundidad, no estamos ayudando a nadie a parecerse más a Cristo. Por eso nos pasan estas cosas. Y si nosotros no estamos ayudando a nadie, la cueva, meterte en la cueva, este periodo no te va a servir. El método de David no te va a servir. Porque no estamos ayudando a nadie. Y el método de David se basa en ayudar a personas, en enseñar a personas, en abrir mi casa y extender el evangelio, ayudar a que se extienda la palabra de Dios. Y acá nace el método David, ¿no? Como iglesia no queremos llenar cabezas de información, no queremos llenar cabezas de palabra de Dios, queremos formar personas parecidas a Cristo. Y que esas personas formen más personas. En una célula, en una charla de Meet, tenés que formar a otras personas. Porque la palabra de Dios es la única que puede sacar de la tristeza, de la angustia, de la decepción, del engaño, de la tristeza. Entonces, fíjense, David en ese periodo solamente podía ver una cueva. Él veía una cueva en ese periodo tan triste. Pero Dios siempre pudo ver un rey en formación. A lo mejor vos ves problemas, vos ves tristeza, vos ves a lo mejor algún varón, alguna mujer, estoy solo, puede decir. Estoy sola, no tengo a nadie a mi lado. Pero Dios ve un rey, una reina en formación. Amén. Por eso decirle que está a tu lado, aprovecha la cueva para formar a alguien. Aprovecha el dolor para formar a alguien. Aprovecha este momento de angustia y de tristeza para enseñarle a alguien a parecerse más a Cristo. Amén. No con métodos de autoayuda, no con métodos de libros, sino con la Biblia, con la palabra de Dios. Es lo único que nos puede sostener. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Fíjense, dice en 1 Samuel 16, 12. Dice, entonces envió por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Cuando David entra en la presencia, ¿recuerdan de quién? De Samuel. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ¿qué pasó? Y lo ungió. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjense ¿Qué teme porque aunque David fue ungido, terminó escondido en una cueva? Dios nunca olvidó la palabra que había pronunciado sobre él, acá en 1 Samuel 16:2. Él tenía una promesa, él había sido ungido. David veía una cueva, pero Dios veía un reino. Dios veía a Israel unificado a través de este hombre que estaba en una cueva hoy. Los hombres a lo mejor naturalmente veíamos gente rota, gente triste, fugitivos que estaban escapando,
Pero ¿saben qué? Dios veía valientes. A lo mejor David veía en ese periodo, que es como a lo mejor podemos ver nosotros, hoy vemos todo mal. A lo mejor David veía 400 personas quebradas, pero Dios veía generales. Dios veía los valientes de David. Dios veía campeones que mataban de a cientos. Y acá cuando exploramos la Biblia aparece una verdad extraordinaria. Dios siempre mira lo que vas a hacer, no solamente lo que sos ahora, no solamente tu tristeza, no solamente tu soledad. Dios mira lo que vas a hacer. Y vos sos un rey, vos sos una reina en las manos de Dios. Por eso, desde acá te digo, soporta la cueva. Pero no solamente la soportes, sino que formes a alguien más. Dios, cuando vea que te estás ocupando de sus hijos, de sus hijas, te va a levantar. Porque Dios va a ver. Mi hija que está quebrada, mi hija que está endeudada, mi hija que está triste, mi hija que fue engañada, está formando a alguien a parecerse más a mi hijo. Está formando a alguien. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿a quién vas a elegir formar para parecerse más a Cristo en este tiempo? ¿A quién vas a elegir formar a parecerse más a un valiente? ¿A quién? Y Dios, espero que ponga en tu corazón algún familiar, algún compañero, para que en este periodo de cueva, en este periodo de crisis, en este periodo de angustia, de tristeza, formes y saques lo mejor que puede tener una persona para la gloria y honra de Cristo. Amén. Y Dios siempre mira lo que vas a hacer, no solamente lo que sos ahora, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios hoy no te ve como un triste, como un engañado, como una persona rota. Dios te ve como un rey, como una reina, pastoreando a sus ovejas. Entonces, fíjense, Dios vio un rey cuando Samuel todavía veía un pastorcito. Dios vio un apóstol cuando todos veían un perseguidor. Dios vio un libertador cuando Moisés era un tartamudo. Dios ve las cosas de manera diferente. Por eso hay que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y la única forma de ver las cosas como Dios las ve es abrir la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, consagrarnos, hacer ayuno, participar, por ejemplo, de esta serie de charlas, compartir los devocionales. Por eso le decimos, únanse al grupo, no solamente se unan, sino que lean los devocionales, no solamente que los lean, compártanselo a alguien y díganle, te ayudo a entenderlo, te ayudo, te explico, quiero ayudarte que salgas de esta. Si nosotros no ayudamos a nadie, es muy difícil que seamos ayudados, porque lo que sembramos, vamos a cosechar. Lo dice la palabra de Dios. Yo estoy sembrando nada de ayuda a la gente, ¿qué voy a cosechar? Nada de ayuda. La palabra de Dios es clara, es simple, hay que ponerla en práctica. Decirle al que está a tu lado, ayuda a alguien a parecerse más a Cristo. Fíjense, es muy lindo entender que los valientes de David no nacieron en un campo de batalla. Los valientes de David nacieron en la cueva. Y las victorias públicas nacen en procesos privados. Las grandes conquistas comienzan con pequeñas obediencias. Yo obedezco a Dios, yo me pongo las pilas, yo actúo. Los gigantes derrotan primero en el corazón. Y acá comienza el método David, ¿no? No vamos a formar personas que se llenen de información, no queremos formar personas que oren más, queremos formar discípulos, queremos formar personas con carácter, con hábitos, con dominio propio, con una mente renovada, con familias restauradas, con familias con finanzas ordenadas, con un corazón completamente rendido a Cristo. Y el primer territorio que debemos conquistar, ¿saben qué? Es uno mismo. Nos tenemos que conquistar nosotros mismos. Y Dios rechazó a Saúl como rey. David fue ungido, David comenzó a tener éxito y recuerdan, Saúl lo comenzó a perseguir, ¿recuerdan? Lo comenzó a perseguir
Y David terminó huyendo, y porque los celos entraron en el corazón de David, de Saúl. Saúl hasta le llegó a tener miedo a David. En la Biblia lo dice, en 1 Samuel 18:12 dice, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero no se había apartado, pero se había apartado de Saúl, la presencia de Dios. Entonces quiso matarlo varias veces, y vamos a leer una de las primeras veces que... No fue la primera vez, porque antes le había tirado unas lanzas, ¿recuerdan? Un lanzazo le había tirado a Saúl, cuando David estaba tocándole el arpa. Y en 1 Samuel 24:1 dice la palabra de Dios, si quieren búsquenlo en la Biblia. 1 Samuel 24:1 al 22 dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, le informaron que David había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl reunió ¿a cuántas personas? 3.000 hombres escogidos de todo Israel, y salió en busca de David y de sus hombres por las peñas donde habitan las cabras monteses. En el camino llegó a unos corrales de ovejas, donde ¿qué había? Una cueva. Había una cueva. Entonces Saúl, dice la Biblia, entró en ella para hacer sus necesidades. Entró en la cueva. David y sus hombres estaban escondidos al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, hoy es el día en que el Señor te habló. Mira, el Señor pone a tu enemigo en tus manos, le decían los hombres de David, lo alentaban. Lo has puesto en tus manos, fíjate, lo tenemos acá. Ten cunclillas, Saúl. Está haciendo sus necesidades. En otra versión dice, para cubrirse sus pies. Porque para cubrirse sus pies, cuando uno hace las necesidades, lo ponen en forma un poquito más formal, que tenía que sacar su túnica y estaba en sus pies. Pero básicamente era una forma formal de decir, fue al baño, a hacer sus necesidades, Saúl. Y fíjense lo que David le dice frente a esto de que le habían dicho los hombres de David, vamos, lo matemos, se termina todo acá, lo matemos. Y David le dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer semejante cosa a mi rey, a mi señor el rey. No debo atacarlo, porque es el ungido del Señor. Así David contuvo a sus hombres y no permitió que atacaran a Saúl. Y fíjense, todos admiramos a David, que derrotó a Goliat, ¿no? Pero existe una victoria más profunda que la victoria sobre el gigante. No ocurrió esta victoria en el valle de Ela, no hubo ejército observando, esta victoria no tuvo aplausos. Ocurrió una de las primeras victorias de David, después del gigante, ocurrió en una cueva. David tenía delante de él al hombre que lo había perseguido, que lo estaba intentando matar, que era el rey Saúl. ¿Saúl cómo estaba? Ahí haciendo sus necesidades. ¿Estaba vulnerable o no? Imagínense. David tenía una espada, tenía la oportunidad ahí de deshacerse de Saúl. Tenía hombres que lo alentaban, podía terminar en pocos segundos con la persecución. Sin embargo, David, decí conmigo, decidió no matar al rey. Decidió no matar al rey. Y en el valle, David venció a Goliat. Pero en la cueva, David venció algo más peligroso. Se venció a sí mismo. Se venció a sí mismo. Venció su enojo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Vencer nuestro enojo. Vencer con las personas con las cuales estamos enojadas. David venció su deseo de venganza. David venció su impaciencia. Él lo podría haber acabado al rey y se terminaba todo. David venció en esa cueva la tentación de tomar por la fuerza aquello que Dios le había prometido, porque Dios le había prometido que iba a ser rey. Y venció la tentación de tomar por fuerza aquello que Dios le había prometido. Venció la necesidad de demostrar que tenía razón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos razón y queremos demostrarle al mundo, no, porque él me engañó, no, porque él me mintió, no, porque esa persona me hizo mucho daño? David venció la necesidad de mostrar que tenía razón. Por eso, la primera gran verdad de esta predicación es: el gigante más peligroso no siempre está delante de vos, muchas veces está dentro de mí el gigante. Y debemos vencer el enojo, la furia, la venganza, la impaciencia. ¿Saben por qué? Porque la unción, David era ungido,
estaba siendo ungido. La unción no reemplaza el dominio propio. Vos podés haber sido ungido por Dios, tener la bendición de Dios, pero todavía tenés deseo de venganza. Sos impaciente. Por eso Dios tiene que formar nuestro dominio propio, dominar nuestros impulsos. Muchas veces somos impulsivos y cometemos muchos errores porque somos muy impulsivos. David ya había sido ungido, el aceite ya había caído sobre su cabeza, el Espíritu del Señor estaba sobre él, ya había derrotado al gigante Goliat, había experimentado victorias militares muy importantes David, había recibido promesas también, sin embargo todavía necesitaba ser formado, porque estar ungido no significa estar terminado. ¿Amén? Y muchas de las personas que están acá están ungidos, saben un montón de la palabra de Dios, pero no tienen carácter. No tienen carácter. Ni siquiera tienen carácter para cumplir con las disciplinas más básicas de una iglesia o de una vida cristiana. No tienen carácter, por ejemplo, para congregarse, para rendirle cuentas a un líder, para rendirle cuentas a un pastor. Y saben un montón de la Biblia, pero no hay honra en ellos. Por eso tenemos que dominar nuestro ser. Porque el gigante, muchas veces vemos gigantes afuera, pero nuestro gigante está en vencernos a uno mismo. Entonces una persona puede tener dones y continuar teniendo áreas muy inmaduras. Puede tener capacidad para ministrar y no saber cómo manejar la frustración. Puede escuchar la voz de Dios y reaccionamos impulsivamente, insultamos a alguien de repente. Hace un momento estábamos re ungidos, pero de repente insultamos a alguien. Carácter. El gigante del carácter lo tenemos que derrotar y tenemos que vencer. ¿Amén? A lo mejor podemos estar escuchando la voz de Dios. Podemos ser usados por Dios públicamente, mientras todavía necesitamos sanidad en lo privado. Y la unción capacita, la unción te capacita, la unción de Dios. Pero el carácter es lo único que te sostiene. El carácter. Decirle que está a tu lado, el carácter es lo que te va a sostener. David necesitó 10 años de cueva, 10 años de escapar para formar un carácter. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Saúl también había sido ungido. Saúl también había recibido la unción de Dios. Saúl también había recibido la bendición de Dios, pero nunca aprendió a gobernar su carácter. Nunca lo pudo aprender a gobernar su carácter. Saúl tenía inseguridad. Saúl no había podido con el gigante de los celos. Saúl no había podido derrotar al gigante de la aprobación. Él tenía temor de perder el reconocimiento. Saúl era impulsivo. Saúl no pudo derrotar la desobediencia. Por eso Saúl perdió el reino exterior, porque primero perdió el gobierno de su interior. Y fíjense, Saúl había sido ungido. Después del último juez, que fue Samuel, el pueblo le pide a Samuel de que querían tener un rey. Y fue el primer rey y él había recibido la bendición de Dios. Samuel lo amaba a Saúl. Sin embargo, no pudo gobernar sus hábitos, no pudo gobernar su necesidad de reconocimiento, no pudo gobernar los pecados. Por eso los gigantes del interior, si nosotros no los podemos vencer, nos van a terminar sacando la bendición de Dios. Por eso David tenía que aprender de eso. No podía convertirse en una nueva versión de Saúl. David no podía derrotar a Saúl usando el mismo espíritu que gobernaba a Saúl. Por eso cuando le dijeron, mata a Saúl, mátalo, él no podía comenzar su reinado con el mismo espíritu de Saúl. Él pudo gobernar sus impulsos. Él pudo gobernar su impaciencia. Imagínense, David debe haber dicho, yo fui ungido, yo me merezco el trono, yo tengo que estar ahí. Saúl es un desastre, pero ¿qué dijo? No, que Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Había respeto, había honra. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos tan mal de líderes, hablamos tan mal de pastores? Por eso necesitamos tener el corazón de David. Dios no quería solamente sacar a Saúl del trono. Quería sacar el espíritu de Saúl
del corazón del próximo rey. Dios quería extirpar, sacar totalmente el espíritu de Saúl que estaba gobernando en ese tiempo, que Saúl mismo impartía a la gente, de querer matar al otro ungido de Dios. Por eso muchas veces el verdadero peligro no era únicamente que Saúl alcanzara a David. El verdadero peligro de este episodio bíblico, cuando uno lo analiza bien, era que David terminara pareciéndose a Saúl. Y diga, listo, este es mi momento, lo vamos a acabar, lo vamos a matar a Saúl. Y acá se termina todo. Por eso muchas veces peleamos contra actitudes que sin darnos cuenta comienzan a reproducirse dentro de nosotros. Nos hirieron y nosotros ¿qué hacemos? Nos engañaron y nosotros comenzamos a herir, comenzamos a engañar. Nos rechazaron y nosotros comenzamos a rechazar a las personas. Nos controlaron y nosotros comenzamos a controlar. Nos hablaron con desprecio, ahora nosotros respondemos con desprecio. A otros a lo mejor los traicionaron y dejamos de repente de confiar en todo el mundo. Por eso no basta con alejarnos de quien nos lastimó. Debemos permitir que Dios quite de nosotros a aquellos que la herida intentó sembrar. Y acuérdense de esto, la mayor victoria no es escapar de Saúl. La mayor victoria es impedir que Saúl nazca dentro de nosotros. Dios quiere que venzas al gigante que está dentro tuyo. Ese gigante que te dice, quédate tranquilo, no le enseñes a nada a nadie, no formes ningún discípulo, quédate tranquilo. Ese gigante que te dice, pero así estás cómodo, no sirvas en la iglesia, ven y sentate y ándate rápido. Tenemos que vencer a ese gigante. ¿Saben por qué? Porque toda la vida nos vamos a quedar en cuevas de esa manera. Y Dios quiere formar un carácter de gente que venza. No solamente de gente que vence, sino que ayude a vencer a otros. Porque hay gente que necesita y Dios la asignó para que vos le hables. Y vas a llegar al cielo y Dios te va a decir, mira, te perdiste, hijo, todas estas bendiciones por no haber abierto la boca, por no haber cumplido este mandamiento de ir y hacer discípulos, de formar personas más parecidas a Cristo. Por eso, no importa cómo estés hoy, no importa si estás triste, no importa si estás angustiado, no importa si estás derrotada, engañada, hay que formar personas dentro de la cueva. Hay que formar personas, extender el evangelio, predicar, ir y hacer discípulos, porque la Biblia dice que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para entregarle a Cristo una iglesia consagrada, una iglesia llena de gloria? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estoy haciendo yo? Y Dios te está diciendo, hijo, quiero que vayas y hagas discípulos. Quiero que dentro de esta cueva financiera vayas y prediques. Quiero que dentro de esta cueva de enfermedad, quiero que vayas y prediques el evangelio. Quiero que dentro de esta cueva de tristeza, de engaño, de frustración, quiero que forme gente. Con lo mucho que sabes o con lo poquito que sabes. No importa, yo te capacito. Y ya vas a ver que formando personas vas a salir como un campeón, vas a salir a reinar. Y esas personas van a ser tus escuderos, van a ser los que te defienden el día de mañana. Entonces, quiero que cerremos los ojos por un momento. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hoy yo quiero que pienses, ¿quién es tu Saúl? ¿Quién es tu Saúl? ¿Quién te hirió? ¿Quién te traicionó? ¿Quién habló mal de vos para que estés en una cueva? ¿Quién te está persiguiendo? ¿Quién te rechazó? ¿Quién te hizo llorar? ¿Quién te persiguió? Tal vez llevas años esperando que Dios haga justicia. Y quizás como David, tuviste la oportunidad de responder, tuviste la oportunidad de volver mal por mal, tuviste la oportunidad de vengarte, tuviste la oportunidad de hablar,
tuviste la oportunidad de exponerlo, tuviste la oportunidad de destruirlo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no mates a tu Saúl. No mates al que te hizo daño, no mates al que te persigue. No permitas que el odio gobierne tu corazón, no permitas que la amargura escriba el final de tu historia. Porque David tuvo a Saúl en sus manos. Dios no estaba probando a Saúl. ¿Saben a quién estaba probando? Dios estaba probando a David. Y hoy quizás Dios tampoco está probando a esa persona que te hirió. A lo mejor Dios no está probando a esa persona que te engañó, que habló mal de vos, que te puso triste, que te estafó. Dios no está probando. Quizás está formando tu carácter. Quizás la verdadera pregunta no es, ¿cuándo vas a sacar a Saúl, Señor, de mi vida? No. La verdadera pregunta es, Señor, ¿qué estás formando en mí mientras permanezco en esta cueva? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué estás formando en mí mientras me siento solo, sola? ¿Qué estás formando en mí mientras me siento triste, angustiada? ¿Qué estás formando en mí? Señor, ¿qué orgullo estás quebrantando? ¿Qué impaciencia estás sanando? ¿Qué dependencia estás enseñándome? ¿Qué carácter estás formando? Señor, ¿qué parte de Cristo querés reproducir en mí? ¿Saben por qué? Porque la cueva nunca tuvo propósito de destruirte. La cueva tiene propósito de prepararte. No salgas de este proceso con un corazón endurecido. Salí con el corazón más parecido a Cristo. No permitas que el rechazo te convierta en alguien que rechaza. No permitas que la traición te convierta en una persona incapaz de confiar. No permitas que la persecución te convierta en un perseguidor. No permitas que la violencia de otros produzca violencia en vos. David entendió algo que nosotros también debemos entender en esta mañana. Es mejor perder una oportunidad que perder el corazón. Es mejor esperar en el tiempo de Dios que llegar antes de tiempo por un camino equivocado. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que gobiernes un reino, que conquistes un reino. Quizás hoy solamente te está diciendo, tenés que conquistar tu gigante interior. Conquista tu corazón. Porque cuando tu corazón esté bajo el gobierno de Cristo, ningún Saúl va a poder detener el propósito que Dios preparó para tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere que en esta cueva, que en este proceso de lucha, de temor, de angustia, Dios no quiere que mates a tu Saúl. Dios quiere que digas, Señor, ¿qué quieres formar en mí en este tiempo de angustia, en este tiempo de soledad? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres formar en mí? Y tenés que pedirle ayuda a Dios para que te ayude a formar a otros valientes. Para que con lo poco o mucho que sabes, esa unción, ese aceite que Dios te ha dado, Dios te ha otorgado, ese aceite se lo pongas a otro. Que agarres las vasijas de aceite y que las llenes con cántaros y que ese aceite fluya y fluya y fluya y no deje de fluir. Ese aceite va a llegar a tu casa. Ese aceite va a llegar a tu vida solamente si tenés el corazón de David. Un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón que desea que la unción de Dios no se aparte de nuestras vidas. Un corazón puro que desea buscar intensamente la santidad, la consagración, alabar y adorar en espíritu y en verdad. Un corazón que desea extender el Evangelio. Un corazón de servicio que diga, Señor, acá están mis manos, acá están mis finanzas, acá está mi mente, te lo entrego todo, te quiero servir. Quiero formar personas en esta cueva.
Y a lo mejor no estás en un periodo de cueva, pero el mandato es el mismo. Ir y hacer discípulos. Y Dios, en esta cueva, en este periodo, en este tiempo, te está diciendo: hijo, ¿a quién vas a ayudar a parecerse más a Cristo? Hija, ¿a quién vas a ayudar a parecerse más al Rey de los Reyes, al Señor de Señores? Porque Cristo viene pronto y necesitamos que todo pueblo y nación, que mis familiares, que mis amigos comprendan el verdadero mensaje de la salvación. Basta de egoísmo, basta de querer gobernar antes de tiempo. No, yo me sujeto a lo que Dios quiere. Yo me sujeto a los anhelos, a la visión, al propósito de Cristo en la tierra. Ir y hacer discípulos. El evangelio precioso de Cristo se extiende porque acá hay valientes que en periodo de cueva se animan a predicar la palabra de Dios. Por eso, a Dios le estás, levanta tu mano y decís: Señor, yo en este tiempo de cueva, en este tiempo que a lo mejor lo veo sin propósito, lo veo un periodo de angustia, de tristeza, Señor, yo aprendo hoy a derribar el gigante que hay en mí. Ya no veo gigantes afuera, no, veo el gigante de mi egoísmo, que no me está dejando predicar. Veo el gigante del placer mío, de yo querer pasarla bien, cuando sé que los grandes hombres de Dios no vivieron en placer, vivieron muy incómodos. Pablo vivió muy incómodo, David vivió incómodo, Jacob vivió incómodo, Abraham vivió incómodo, Moisés vivió incómodo, Jesús vivió incómodo. Pero esa incomodidad de la cueva trae gloria eterna. Y Señor, en este periodo, Padre, te pido que saques el gigante del egoísmo de mi vida, vencerme a mí mismo y decir: Señor, yo hoy te voy a honrar, yo hoy me voy a someter a un liderazgo, yo hoy me voy a someter a un pastorado, porque hoy yo entiendo que todo egoísmo se va de mi vida. A levantar tus manos y decirle a Dios: Señor, ayúdame a entender este mensaje, ayúdame a entender de que tengo que matar el gigante que está en mí. El gigante del egoísmo, el gigante del orgullo, el gigante de la impaciencia, el gigante de querer vengarme de alguien, el gigante de aquellos que me hicieron daño. Señor, yo lo quito. Yo lo quito de mi vida, tú lo quitas, Señor. Ayúdame a ver lo que tú ves, a escuchar lo que tú escuchas. Ayúdame a discernir lo que tú ves, Señor. Padre, sabemos que está muy pronta la llegada de Cristo. Por eso, Señor, hoy nos sometemos en cuerpo, alma y espíritu para cumplir la gran comisión. Hoy nos sometemos en cuerpo, alma y espíritu para cumplir con tu mandamiento de preparar a otros, de predicar la palabra, de convertirlos en valientes en Cristo Jesús, para que vayan y batallen y que esas personas también se multipliquen en más personas parecidas a Cristo. Señor, que el mensaje de la cruz, que el mensaje de la salvación, Señor, sea sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Revélanos a quién tenemos que predicar. Padre, ayúdanos a no perder el tiempo. Ayúdanos a no ver solamente lo que nos pasa, cómo nos sentimos, porque entendemos de que van a venir personas quebradas, angustiadas, tristes, amargadas, y somos nosotros los responsables de convertirnos y convertir a esas personas en valientes. Señor, ayúdanos a que este periodo de la cueva sea formado nuestro carácter y entender que no vinimos a la tierra a pasarla bien, a gozarnos, sino que venimos a cumplir tu propósito. Y cuando nosotros nos ocupamos de tu reino,
tú añades todas las cosas. Tú añades esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú añades lo que necesitamos para seguir cumpliendo el propósito, el llamado al cual estamos aquí en esta tierra. Por eso hoy, Señor, somos un pueblo entendido. Bendice al pueblo de desarrollo familiar, levanta tus manos y decir: Señor, necesito tu bendición, necesito tu fuerza, Señor. Necesito tus escudos, necesito tus espadas, porque voy a salir a pelear. Voy a salir a pelear. Quizás sea un tiempo en donde estoy escapando, pero no soy impaciente. No soy impaciente. Y sabes que va a llegar el tiempo en donde vas a gobernar en Hebrón. Va a llegar el tiempo en donde vas a gobernar sobre todo Israel. Va a llegar el tiempo en donde vas a gobernar en tus finanzas, en tu casa, en tu trabajo. Va a llegar ese tiempo, pero para gobernar existen las cuevas. En el caso de José, para gobernar existió la prisión, existió el pozo. Pero Señor, quiero vencer hoy la impaciencia de que este proceso pase rápido. Y empezarme a preguntar: Señor, ¿qué quieres en este tiempo? Quiero que mi carácter sea formado, Señor, bajo tu presencia. Ahí pedirle a Dios: Señor, quiero que formes mi carácter. Quiero que trates mi carácter. Porque, Señor, quiero ser un guerrero. Que ganes las batallas y presente los escudos, presente las armas. Y el Señor, todo esto es para tu gloria, para tu honra. Señor, bendice el pueblo de desarrollo familiar, hazlo un pueblo comprometido, un pueblo dador, un pueblo que entienda los tiempos, Señor. Que pueda darle su tiempo para formar a otros, para discipular a otros. Señor, basta del gigante del egoísmo. Mátalo, aniquílalo, Señor. En el nombre de Jesús, transfórmanos, Señor. Y pedirle: Dios, transfórmame aún más. Transfórmame aún más. No quiero quedarme donde estoy. Quiero aprender a usar la espada como esas personas amargadas aprendieron a usarlas. Quiero aprender a usar la onda. Quiero aprender a usar los escudos. Señor, transfórmame. Que haya transformación en el pueblo de desarrollo familiar, que haya transformación en los hombres, en las mujeres. Señor, yo quiero que haya bendición, haya paz sobre tu familia. Ahí alabarle a Dios, adorarle a Dios. Adorarle al Rey de Reyes. Y pedirle que el Espíritu descienda sobre este lugar. Amén. Corre, mi profesor. Ahí alabarle, levanta tus manos y decirle: Dios, tú transformas todo en esta temporada. Tú transformas todo en esta casa. Bendito tú eres. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Oh, sí, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fuerte. Y eres el Dios de esta casa. Eres el Dios de esta congregación. Tú eres todo. Ay, alabarle a Dios, alabarle a Dios. El Espíritu de Dios desciende en este lugar. El Espíritu de Dios desciende sobre tu hogar, sobre los corazones. Oh, Rima Calla Shara. Bendito tú eres. Tú eres santo, tú eres poderoso. Gracias, Señor, por todo lo que impartes en esta casa. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Bendito tú eres. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes. Ahí seguí alabando, adorando, levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos redimiste. Necesitamos tu agua, Señor. Bendito tú eres, bendito tú eres. Oh, levanta tu adoración, levanta tu alabanza. Bendito tú eres. Levanta tus manos y vamos a orar por esta semana, Dios. Te pedimos que juntos como pueblo, así como hicimos en el ayuno en unidad, vamos a ir a esta serie de enseñanzas, podamos enviar a nuestros amigos, a nuestros familiares, los devocionales diarios. Ayúdanos a estudiar esos devocionales, ayúdanos a preparar mensajes, ayúdanos a preparar gente en la cueva. Señor, que la bendición venga sobre el pueblo de Desarrollo Familiar. Que seamos transformados, Señor, que el espíritu de Saúl sea quitado de nuestras vidas, que el espíritu de impaciencia, de querer gobernar antes de tiempo, de querer, Señor, que las cosas sucedan a nuestra manera, sea quitado, Señor. Solamente queremos cumplir tu voluntad. Solamente queremos cumplir tu voluntad. El tiempo de gobierno quizás de nuestras finanzas, en nuestra salud, venga más adelante. O quizás no venga. Pero en ti voy a seguir esperando. Porque en tu palabra dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. En ti voy a esperar, Señor. En ti voy a esperar. Pero, Señor, dame un corazón para cumplir esta gran comisión. Bendice al pueblo de Desarrollo Familiar. Bendice a los hombres, a las mujeres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señor. Dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ahí está, saludar a alguien, a 2, 3 personas.